Precisamente seguiremos hablando sobre este tema que está pues afectándonos directamente a todo el mundo, el tema del cambio climático. Nos acompaña en el estudio el ingeniero geofísico Francisco Javier Rodríguez González, precisamente egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, del Instituto Politécnico Nacional, con quien hablaremos de esto que está afectándonos. Antes de iniciar, mientras estábamos en el corte, te hacía esta pregunta y me gustaría que la comentaras. Francisco Javier Rodríguez González, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un placer. Buenos días. Con tu gran experiencia y dominio de este tema, preguntarte, ¿cuándo comenzamos a darnos cuenta, cuándo comenzó la humanidad a darse cuenta de que existía el cambio climático y nos estaba afectando? Sí, estos cambios que se generan, porque mucha gente tiene la idea de que se generan de forma natural y es cierto, sí, pero el factor antropogénico, el factor de la gente que de la población que está afectando, viene aproximadamente desde la era industrial, hace más de 200 años. Y a mitad del siglo pasado, aproximadamente en los años 50, fue cuando se llegó a este consenso de que los cambios que se estaban presentando en los factores meteorológicos y climáticos no estaban respondiendo a los modelos anteriores, es decir, a un comportamiento que ya se tenía anteriormente, se estaba alterando. Y es por esto que se decidió a partir de ese momento comenzar con estos estudios. Desde el Instituto Politécnico Nacional y, por supuesto, las instituciones de educación superior y de investigación de nuestro país, ¿qué es lo más importante que se toma en cuenta para poder pues analizar el fenómeno del cambio climático? Sí, claro, son diversos, pero el principal son modelos climáticos, es decir, modelos en los cuales por medio de ecuaciones nosotros podemos determinar cuál sería el futuro comportamiento de la atmósfera con ciertos valores iniciales. Algo que se consideró mucho fue tomar estos modelos con los efectos antropogénicos, es decir, con los efectos de la población y sin ellos. Y con ellos también se ha dado cuenta de que sin estos efectos de las personas, pues no habría un calentamiento tan importante. Que sí es importante también aclarar que es muy diferente el cambio climático y el calentamiento global, porque muchas veces se relacionan. Uno es efecto del otro. Claro, claro. Entonces, esa parte sí creo que es importante mencionarla. Y yo creo que algo que todo el mundo nos preguntamos es si estamos a tiempo o ya estamos en una etapa en la cual son irreversibles estas afectaciones. Sí, claro, es totalmente correcto decir que estamos a tiempo, que está muy próximo tal vez. ¿Qué elementos utilizan ustedes para decir sí estamos a tiempo en ese sentido? Sí, claro. De acuerdo con el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se ha determinado que se espera no incrementarse la temperatura del planeta a más de 0.5 grados centígrados. Y nosotros, actualmente con los modelos que se han estado corriendo, se ha podido determinar de que aún no llegamos a ese rango. Es decir, aún podemos realizar acciones de mitigación para no seguir incrementando la temperatura global y llegar a ese punto, porque el hecho de llegar a ese punto ya podría ser algo más complicado posteriormente. Los objetivos que se han puesto como marcas a los diferentes países, tanto los países, digamos, de industrias muy avanzadas como los países en desarrollo como el nuestro, ¿están todavía correctos? Es decir, ¿todavía vale la pena seguir para alcanzar esos objetivos o se necesita reajustar estas metas para poder detener o revertir el cambio climático? No, sí, claro. Creo que todas estas acciones de mitigación que se han estado llevando a cabo son bastante actuales. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático realiza reuniones cada año y cada año se realizan protocolos y cambios a este tipo de adecuaciones para que también la sociedad se pueda prevenir, ¿no? Es decir, se tienen protocolos ya bastante establecidos, como el protocolo de Kioto de París, que tratan de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y bueno, esas visiones son las que todavía se mantienen porque son importantes. Claro, podríamos pensar o decir o afirmar que ciertas intensidades en la actualidad, en la última década que hemos visto de huracanes o quizá mayor frecuencia de huracanes, incendios, inundaciones, ya es una afectación directa del cambio climático o son todavía están dentro de los rubros naturales. Es difícil muchas veces separarlos porque muchas veces condiciones que son muy extremas, son muy rápidas y no están relacionadas directamente con el clima, porque hay que recordar que el clima son factores de más de 30 años en un lugar. Entonces es difícil a veces separarlos
porque también está la parte humana, el Claro. hecho de que el factor antropogénico afecte también es importante, pero yo creo desde el punto de vista que sí hay un incremento, el incremento en la temperatura global está también generando variaciones importantes en el clima. Claro. Entonces, sí se pueden separar, pero hay que también tener cuidado en ese análisis. Claro. Es muy importante también hacer hincapié en las acciones que las personas comunes podemos generar para contribuir a estos objetivos, porque bueno, se toman decisiones de políticas públicas a nivel gobierno, a nivel acuerdos internacionales, y eso parece que nos quita la responsabilidad a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué tan importante es que nosotros participemos y en qué sentido podemos hacerlo? Sí, una de las grandes labores o retos que se tiene actualmente en la sociedad es informar a la gente, porque como tú dices, mucha gente da por sentado que el gobierno tiene que hacer algo y no, tiene que ser todos. Integral. Claro. Todo tiene que ser algo integral. Es decir, estas medidas de reutilizar, de procurar no usar tanto el automóvil, de reducir la emisión de gas de efecto invernadero, sí es importante llevarlas a cabo, porque mucha gente podrá asimilar o pensar que no es tan necesario, que uno no va a hacer la diferencia, pero no, al contrario, es muy, muy importante. Se tiene clasificado ya finalmente, Francisco Javier, ¿cuáles son las regiones del mundo más vulnerables ante estos efectos del cambio climático? Sí, se tiene identificado en términos generales, de acuerdo con el IPCC, las regiones son las más pobladas, lamentablemente. Regiones como la India, como China, son regiones en donde la afectación, la deforestación ha provocado, y el cambio de uso de ese suelo ha provocado un incremento en el potencial de lluvias impresionante. Se ha visto también a través de redes sociales que el calor durante la temporada de verano es demasiado intenso. Claro. Entonces, esas regiones son las más vulnerables, pero también son las que más se tiene que poner atención, y bueno, posteriormente también las demás regiones, obviamente. Por supuesto, finalmente todo el mundo tiene estas afectaciones de alguna forma u otra, Exacto. aunque haya unas con mayor dominio. Pues te agradecemos muchísimo, Francisco Muchas Javier gracias. Rodríguez González, ingeniero geofísico del Politécnico Nacional, quien además tienes pues ya más de 5 años involucrado en esta cuestión del cambio climático en diversas áreas, y que por supuesto te da esta validez para hablar. Ojalá y nos puedas acompañar pronto, Claro que sí. porque creo que es importante, como dices, reflexionar junto con las personas lo que se tiene que hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas Gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa y regresamos con más temas en Interfaz. No se vayan. En 1934 muere en la Ciudad de México el músico Gustavo Ecampa, considerado el iniciador del estilo francés de la música en México.